esquemas. Entonces, nosotros con blancas tenemos que entender los esquemas. ¿Por qué? Porque si en este caso, por ejemplo, juega caballo F6, me dice, pero Ron, no me jugó D5, entonces no puedo jugar el elemento nada más. Sí, lo podemos jugar porque se puede transponer al gambito, ¿no? ¿Sí? Acá fíjense que estamos, de otra forma, estamos llegando a la misma línea mencionada, ¿no? De otra forma, pero fíjense que el esquema se respeta perfectamente. Si mostramos el ejemplo que yo mostré al principio con el alfil G5, caballo C3, caballo F3, alfil D3, dama C2, lo único que nos falta es enroque, nada más. Pero el esquema lo tenemos cubierto, ¿vale? Entonces es importante aprender los esquemas e ir rotando. Y justamente al revés, con negra, si no me juega D5, diría, bueno, ya no puedo jugar gambito. Siempre se puede transponer, ¿sí? No sé si vamos bien. Perfecto. Esta sería la composición, pues, que es importante. Si nosotros sabemos los esquemas, entonces cuando el rival nos juega de una forma, entre comillas, distinta, podemos llegar siempre a la misma posición. No tenemos que resignar y decir, bueno, me juega D4 y me juega, no sé, C6, una carocano eslava. No puedo jugar gambito de dama. Sí se puede jugar. Bueno, acá Torre 8, una jugada lógica. No voy a profundizar la partida, solamente algunas jugadas. Enroque, llamo la posición recomendada, caballo F8 y caballo E5. ¿Sí? En esta partida estamos viendo que caballo E5 es una jugada molesta, eh, Oye, y porque una cosa, justamente... perdona. eh, Caballo 5 se juega antes de centralizar las torres para saber dónde van a ir, ¿no? Porque sí, estoy entendiendo que tenemos que retrasar la elección de la columna por si acaso nos hacen D por C4, ¿no? exacto, Porque si nos hacen D por C4, la torre de A ya tiene un destino que es buscar la columna C, pero si eso no llega, entonces la torre de A quiere ir a la columna D, no a la C, ¿no? Eso por un lado. Mientras que la correcto. otra siempre va casi casi siempre a la columna E. ¿Es así? Exacto, Ok. correcto. Correcto. El 80% de las partidas, la torre siempre va en N. En algunas, para modificar un poco, cuando la torre va a C, en algunas posiciones la torre va en D. Pero nosotros, como vamos a ver, la mayoría de los casos que más jugamos, la torre siempre va en N1. La torre en F va siempre en N1. La torre de A puede jugar en C o en D. Ok. ¿Sí? En nuestros niveles se ve de esa forma, ¿no? Que es mucho más sencillo porque con la torre D y la torre C se juega de otra forma, que bueno, que no viene el caso, ¿no? Pero la torre siempre va a N1 y la torre a C1 o D1, Pero son la ahora única. el orden adecuado es primero jugar caballo E5, ¿no? Sí, Sería lo porque el caballo ideal. de 5 tiene muchas funciones, que esto es lo que tenemos que tener en el ámbito de dama. Cuando hacemos una jugada, que esa jugada tiene que tener múltiples funciones. Por ejemplo, el caballo no solamente defiende el peón de C4 que puedo recapturar, fíjense que si me captura, ahora puedo capturar el caballo y mi alfil de 3 es muy bonito, es tan bello como yo. Entonces, entonces ataco H7, el caballo aquí está bien, lo puedo reivindicar nuevamente. Entonces, no solamente defiendo el punto C4, lo mencionado, ataco el punto C6. Entonces, el alfil no puede ir ni por B7 ni por A6, porque A6 sería una casillita muy linda para buscar los cambios de alfiles. Entonces, claro, este caballo está bien ubicado. Además que también ataco en F7, que de momento es oculto. Si ahora, como mencionamos, si puedo tener rupturas con la columna F, rupturas con el peón F, F4, F5, entonces el caballo en F7 y la torre ya generan molestia. Entonces, las rupturas, en este caso se va a ver, bueno, en esta posición se ve concretamente, que es una ventajita que nos podemos dar, una ventajita de buscar mejor posición, la actividad y demás. Pero bueno, caballo E5 es una jugada también estratégica para hacer que el alfil 18 no juegue, básicamente, que el caballo tenga molestias, también que ataque, y también buscar el plan. Y acá tenemos dos planes, gente, que es la esencia del mitodama. Acá se puede jugar de dos formas, ¿sí? Generalmente podemos jugar con F4, que es lo que yo más empleo, porque me gusta jugar ataque, me gusta jugar agresivo e ir por todas. Y podemos jugar una forma más posicional si juega con F3, para buscar el punto D4, romper y demás, ¿sí? Yo me gusta más jugar con F4 porque ya genero rupturas, tengo pasaje de torre, es mucho más claro, y sobre todo, ¿por qué me gusta? Porque tenemos eh, que obligar que nuestro rival no juegue a la perfección, ¿sí? Si el rival hace jugadas pasivas, nosotros vamos a ir progresando con F4, F5, pasaje, la torre, bueno, en este caso la torre de A, puede ir al franco rey, ¿sí? a F, por ejemplo. Vamos a inventar un caso para que se entienda. F4, F5, la torre va en F3 y la torre de A F1, ¿no? Entonces tengo todas mis piezas en el franco rey, Mira, pues ¿sí? con eso, sin saberlo, acabas de responder ahí la pregunta que nos hacen en el chat.
sobre qué maniobra es típica en esta posición y justamente pues estamos viendo, ¿no? F4, F5, torre F3 y torre a F1. Pues Exacto. perfecto. Y se hace lo que se llama el ascensor, ¿no? A veces se juega torre H3 también. Exacto, sí, con torre F3 y H3, exactamente. Bueno, con ya tengo la torre F3, torre H3, torre G3. O sea, la intención en el ámbito de dama, generalmente no se tiran los peones en G4, en H4, como vemos en otras posiciones, no del ámbito de dama, de otras aperturas. Acá básicamente con la conjunción de las piezas que están todas en el flanco rey, perdón, atacando el punto H7, el punto F7, el alfil que puede sacar la pieza defensora, que es el F6, con F4 pongo las torres y tengo todas las piezas en flanco rey. Y ese es el punto que quiere ser blanco, porque como las piezas negras es difícil que lleguen todos al flanco rey a defender el rey, entonces cuando llegue a liberar la posición, entonces el rey queda muy expuesto. Por eso, respondiendo hoy a lo que me decías de las rupturas, las rupturas van a favorecer blanco porque van a exponer al rey. Generalmente las rupturas que yo mencioné, que era F5, B5, generalmente la más fuerte va a ser F5 y A4, y E4, perdón, son las más fuertes. Si el juego quiere romper en B5, significa que es otro conjunto de posición, que el FIPO está en G7 y demás, entonces tengo que atacar el flanco dama, Hay que porque montar el otra flanco rey. configuración total, ¿no? Otra configuración. Exacto, exacto. Por eso yo esto lo muestro como planes, pero eso también depende de la Perfecto. configuración. Pero este sería, por eso es importante, y no me canso de decirlo, de entender la configuración de piezas, ¿sí? Entonces, cuando entendemos la configuración de piezas, obviamente sin dejar nada, los peones son importantísimos. Si el peón de C4 no pasa nada. Entonces, cuando tenemos la configuración de piezas, entonces es mucho más fácil jugar, porque no tenemos que jugar de memoria como nosotros hacemos, como somos críos, que agarramos un libro, E4, E5, así. Si entendemos la parte conceptual y la parte de esquema, es mucho más fácil. Por lo menos, así la forma que yo aprendo y que es muy útil, porque a distintas posiciones juego con mi esquemita y después voy con los planes mencionados. Caballo 5, F4, actúa ese tipo. Claro, ahí se rompe. Pero bueno, esta es la configuración. Bueno, caballo E5, bueno, caballo G6 y F4, ¿no? Entonces, y acá el blanco ya dispone de poder jugar torre F3, pasaje de torre, una buena posición, ¿sí? Peón por peón, alfil por. Acá dijimos, pongo captura de caballo o puedo capturar alfil. En este caso nosotros capturamos alfil, ¿por qué? Porque hacemos una provocación. ¿Qué es una provocación? Intentar que si me cambia caballo por caballo, tengo una partida muy bonita, ¿no? Si como me doblo los peones, te tengo la columna F, tengo el tema de H7, los caballos que pueden atacar el punto D6. Fíjense que acá lo que estamos haciendo básicamente es aprovechando el desarrollo de piezas que tiene blanco, el espacio que tiene blanco, ¿sí? Por ejemplo, una jugada como caballo de 5, me dice, pero Ron, esta es una jugada es totalmente normal, ¿sí? Ahora, la alfil por, si dama por, tengo torre F3 apoyando, ¿sí? Y ojo que ya puede haber maniobras con caballo E4 para poner un caballo de 6. Y fíjense que la pieza blanca tiene libertad, tiene espacio, ¿sí? Es mucho más fácil jugar. Y Entonces, por torre eso, H3, torre H3, torre H3. exacto, torre H3. O sea, primero defiendo el punto E3, ataco el punto H3 o el punto G3 para buscar también con un caballo E4, el torre G3 amenaza caballo F6, amenaza caballo E6, atacando la torre y el punto F7. Torre a Fíjense, F1, sí, sí. Madre mía. exacto. Entonces, el punto que estoy mostrando parece que Blanco está destrozando, ¿no? Y que es Mm. muy bonito. Pero bueno, este es el gambito de dama. El gambito de dama parece que es una apertura donde es muy estática y no, es sacar las piezas de una forma muy armónica, pero decir, bueno, si no haces nada, voy al cuello. Así ¿Puedes que repetir lo de H3? Te preguntan. Lo del tema de H3. Lo de jugar la torre en H3. Y bueno, aquí desde un poquito antes, repetir esto, ¿no? ¿Qué pasa si comemos de alfil? Exacto. Nos comen el peón, comemos de alfil. sí. Y acá, por ejemplo, bueno, esta jugada, por ejemplo, algo así. Sí. Bien, cuando decimos esta, bien, es la variante que yo mostré, con torre F3. La idea de torre H3 es justamente que la dama y el alfil van a atacar el punto H7, que es el punto vulnerable. Sabemos, vamos a poner aquí, sabemos que cuando el rey se enroca tiene dos puntos vulnerables, que es el punto F7 y H7. ¿Sí? Obviamente el F7 es el punto que está recaudado con la torre cuando está en F8, cuando se enroca. Entonces el H7 es el punto más débil. ¿Sí? Tanto sea
en el gambito de dama, en la catalana, en muchas aperturas con D4 el punto H7 es el que sufre, ¿no? Como yo hoy mostré que hay sacrificio que justamente que José me dijo, con alfil por H7 y caballo G5, que es algo temático, tanto en el cole, en el sistema, Londres, sí. el sistema Londres, ataque torre, el gambito de dama. Entonces, el punto H7 es bastante vulnerable. Entonces, si yo puedo pasar la torre en H3, ¿sí? Apoyaría mucho más esto. Una cosa que cabe destacar, que si caballo por peón por, gente, esto no se asuste, que esto es algo muy común de la estructura. Voy a hacer torre H3, lo voy a hacer, y la ventaja que tengo con el punto de C3 es que el punto de D4 está totalmente cubierto, y ahora puedo tener los C4 gratuitamente, sin planificar, sin nada. O sea, voy a jugar Aquí, E4, aquí sí, da la sensación de que pierdes peón, ¿o no? como. Con Ah, alfil por sí, 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 G5, sí, peón sí, por y dama sí. por G5. Sí, sí, acá bueno, la configuración es alfil, bueno, alfil por, dama por y así torre F3. Esta es la configuración perfecta. Vale. Sí, Sí, porque si sin no, dejar. si no lo haces así, perderíamos un peón, ¿no? Sí, 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 exacto. Mira más que estás tú, que me pones a prueba para ver que esté atento, ¿no? Pues, bueno, esta sí es la configuración. Entonces, lo mencionaba, entonces acá puedo jugar los C4 gratuitamente y para jugar los F5 en buenas condiciones. Si me juega F6, es una jugada que el negro no va a querer hacer, obviamente que acá se dejó un peón, pero si en caso que esté defendido, se va a destruir y la torre H3 va a ser muy molesta, ¿no? Entonces, respondiendo, la torre H3 es bastante temática, ¿sí? Más que nada en los niveles iniciales, porque dice, bueno, torre H3, y si acá, por ejemplo, vamos a hacer una jugada, perdón, No, pero torre F3, disculpa, en el chat ¿sí? hablan de H4 y G3. No, no se juega H4 y G3 en esta variante para nada, en ningún momento. No, no, nosotros en el ámbito de damas Es otro tipo de generalmente ataque y no funciona con esta estructura. no, 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 eso no funciona. Esa generalmente puede llegar a funcionar con el rey en el centro o en roque largo, ¿sí? O jugando, por ejemplo, que me juegue un esquema de la indio de rey, o sea, un esquema, no un esquema indio de rey, pero con D5 y demás, con alfil G7. Entonces ahí sí, si yo tengo el alfil G7, el H4 siempre va a ser beneficioso para jugar los H5 y atacar el punto H7. Es Pero decir, si cuando está hecho el fianchetto del negro. Si el negro tiene exacto, fianchetto, lo que tiene el fianchetto es que tiene el peón más avanzado y por tanto el punto de ruptura se llega antes. Entonces H4 tiene sentido. Pero si no, exacto. lo que queremos es dejar los peones en G2 y en H2 para jugar con el sistema del ascensor, ¿no? Torre F3, torre H3 y juntar nuestras fuerzas en H7 con la conjunción de la dama que está en C2 y la torre que está en H3, ¿no? Totalmente. Además, si yo avanzo el punto de H4 y G3, como menciona, es que el rey de G1 va a quedar vulnerable y puede haber contrajuego. Entonces, haciendo el ascensor con torre F3 o torre H3, los puntos de G2 y H2 protegen el rey, no necesito el avance de peón. Hablando de estos esquemas, gente, en estos esquemas puntuales no son necesarios H4 y H5, no son necesarios, ¿sí? Porque con las torres es mucho más fácil y es mucho más crítico. Con H4, H5, lo que voy a hacer es que cuando quiero jugar torre F3, la torre H3 con un H5 no va a hacer absolutamente nada. Va a apoyar el peón, pero no va a hacer más nada. Obviamente que si hay un fianchetto, entonces ahí sí vamos a jugar H4, H5, pero el fianchetto cuando jugamos un tema son muy pocos los casos que suelen ocurrir. Ah, Entonces olvidamos. tampoco, sí, por eso digo, yo me enfoco más que nada en los casos más típicos en los que se van a encontrar. ¿Sí? Vale. Bien. Preguntan en el chat que Sí. igual que está claro que estamos identificando el punto H7 como debilidad para el negro, eh, ¿cuál sería el punto débil del blanco que tenemos que tener especial cuidado por el cual pues, los gambitos de dama se van perdiendo, ¿no? Es decir, alguno que comúnmente se vea debilitado y por ello debamos cuidarlo. El centro de peones, eso sin duda. El centro de peones, el punto de D4, el punto de 3, es fundamental. Y el alfil, las cosas más importantes para mi gusto es el alfil, el casillo blanco, el punto D4 y el punto D3. ¿Por qué? Porque los peones lo que van a hacer es restringir justamente la movilidad de las piezas negras. El alfil de F1, el alfil de casillo blanco, es muy importante para justamente hacer ataque en el H7, para desplazarnos, porque justamente si sacamos todas las piezas, fíjese que el alfil C8, en un hipotético final, que falta muchísimo, un hipotético final, el alfil de C8 va a tocar siempre con los peones
blancos. Y mi alfil va a poder atacar justamente, y si es alfil igual color, pero mi alfil va a ser mucho más fuerte que el alfil de Lemás. Entonces, por eso es importante que mi alfil esté en juego, no cambiarlo, no perder, si pierdo gente, pierdo el peón de 3 o el peón de D4, lo regalo, la posición se cae. ¿Por qué? Porque ya el caballo pierde sostén, ya los F5, una ruptura no es tan fuerte porque como que le falta defensa, defensa para el rey de G1 ya se pone un poco crítico. Entonces, los peones en los gambitos, tanto en los gambitos, tanto de dama y todas, por todo con D4, el centro es fundamental. No hay que dejarse un peón. Me dejo un peón D4 y ya básicamente hay que o firmar la planilla o traer un médico que me abanique y sufrir toda la partida, ¿no? O que me tomen el pulso cardíaco, porque digo, gente, acá el corazón me late a 150.000 por hora, ¿no? Claro. Eh, Vale, no, ahora hay que tener especial cuidado con el punto E3 que nos lo están tocando. exacto. La partida, bueno, me muestro una jugada más, pues elegimos F4, peón por peón, aquí, caballo, alfil por, muestro rápidamente, dama por, y bueno, y acá torre 1. Porque justamente es para defender y para jugar torre F3, para expandirme, básicamente. O sea, estos son unos pocos casos. ¿Por qué? Porque ya la torre en C no tiene sentido porque no tengo la columna. Sí, la torre DD no tiene sentido porque no tengo el D5 porque está controlado. Entonces, en el punto de E1 es mucho más útil. Y además, si yo juego gente, juego F4, está claro que la torre va para F3. O sea, si yo juego torre F a E1, es como que defiendo el peón, pero no estoy entendiendo la posición. O sea, como que estoy defendiendo, pero esta torre que está mejor en F1 para atacar, entonces es mejor que la torre que no está haciendo nada, que está durmiendo, que está pasándola mal, y dice, bueno, me acordé de ti, defiendo, y ahora sí, voy a pasar las torres. Correcto. En algún momento puedo jugar E4 sin dejarme el punto F4, que también el F4 no hay que dejárselo, también lo más importante es el punto B4 y E3, ¿no? Pero bueno, el punto F4 no hay que dejarlo, ¿no? Torre F8, y bueno, ya está aquí, el caballo E4, ¿no? Entonces el blanco va así progresando. Pero más que nada me quiero centrar en la parte conceptual. Fíjense que si entendemos el esquema, este va a ser el esquema blanco. ¿Puede haber sutilezas? Sí, que el alfil antes G5 que esté en C1. Y si está en C1, el alfil, ¿dónde lo activo? Vale. Hay dos formas de activar el alfil de C1. O en D2 o B2. El tema es que son dos jugadas distintas. El tema de D2 es básicamente poner un alfil en C3 en caso de cambio de caballo. Es un alfil que estoy decorando. Si yo pongo el alfil de D2, entonces la torre en D1 ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se puede jugar, pero no va a tener la misma función con el alfil G5, porque la torre acá en D1 ya va a ejercer presión. Pero con el alfil de D2 se puede jugar, pero para que ejerce ese miedo, ese poder, hay muchas piezas blancas que lo van a estorbar, ¿no? Entonces, estas torres ya ahí tenemos que pensar si va a C1 o, bueno, ya de uno, o dejarla. Además, si jugamos con el alfil C1, podemos jugar B3, que nos juega interesante. ¿Por qué? Porque si me captura el peón, puedo recapturar con el peón de B. Libero la columna B para la torre en un futuro caso, el alfil va a jugar a B2 y tengo la pareja de alfiles atacando el flanco rey. Y eso es el gambito de dama. Es intentar poner todas las piezas posibles y atacar el flanco rey. Si tengo mi pareja de alfiles que estén activas y demás, cuchillo tenedor, pedimos postre y estamos todos felices, gente. Porque la partida es totalmente favorable para nosotros porque tenemos táctica, tenemos agresividad y sobre todo si ven el esquema, el que mejor está ese blanco porque el negro no ataca, le falta desarrollar piezas, ¿sí? Tiene que ver cómo va a ser el esquema para tener una partida, para pensar un videojuego de atacar, ¿sí? Entonces el blanco juega mucho más sencillo, de mi punto de vista, claramente. Eh, bueno, esto sería la conjunción, ¿sí? Bueno, Ahora perfecto.